Carlos, estamos muy sorprendidos por lo que está ocurriendo. Es cierto, había ya una escalada de conflictos en los últimos tiempos con el reclamo por un censo que pusiera blanco sobre negro la nueva realidad demográfica y política boliviana, pero más allá de eso, el país atraviesa cuestiones serias de gobernabilidad, de transparencia. Eh, Tú conoces como nadie la cuestión. Te proponemos que nos hagas una síntesis de qué se trata este conflicto, cómo sigue y qué podría hacer la comunidad internacional para ejercer una presión más efectiva, para que esto se encamine hacia una solución de acuerdo al Estado de Derecho, ¿no? El tema central es que Bolivia es una dictadura que ha venido presentándose con bandera de democracia. Desde que Evo Morales toma el poder el año 2006 y suplanta a la República de Bolivia por medio de masacres, fraude electoral, cárcel, y una de esas masacres, la de el Hotel Las Américas, está certificada y documentada con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que se instala esa forma de gobierno, amparada y manejada por Cuba y Venezuela, Bolivia es una dictadura y Evo Morales ha seguido exactamente el mecanismo de perpetuación indefinida en el poder, con impunidad y estableciendo un narcoestado, porque no hay que olvidar que Morales es el dirigente más importante de los cultivadores de la coca ilegal, que son los productores de cocaína en Bolivia, y que lo que llama su base política es en verdad un grupo criminal que es la base del narcotráfico. En ese escenario, el 2019 se produce en Bolivia un extraordinario fraude electoral infraganti. Evo Morales se ve forzado a renunciar, huye a México amparado por López Obrador, después a Cuba, después en la Argentina, y desde la Argentina arma la plataforma con Fernández Kirchner para restaurar al dictador en Bolivia, porque la dictadura nunca se fue. No se pudo hacer transición porque no se volvió a la república, se mantuvieron las leyes de la dictadura y se mantuvo la impunidad. Toda la gente vinculada al narcotráfico, a la violación de derechos humanos, a la corrupción del 2006 al 2019 mereció salvoconductos y se fue. Entonces fragúan la elección del año 2020 en plena pandemia y ahí hay otro fraude electoral, pero con ayuda de la oposición funcional. Lo que sucede es que se declara que Arce Catacora ganaron la primera vuelta, cosa que es una falsedad, porque para esa elección mantienen el padrón electoral donde hay cerca de un 20% de votantes fantasmas, 1,5 millones de votantes. Así vuelve Evo Morales a Bolivia, se constituye el dictador en jefe y al poco tiempo empiezan los apresamientos, las persecuciones, bajo el pretexto de que la salida de Evo Morales había sido motivada por un golpe de Estado. Cuando todo el mundo, los 11 millones de bolivianos y el mundo entero, vieron que era una renuncia por incapacidad de seguir conduciendo el poder, detentando el poder, porque había cometido crímenes evidentes, infragantis, que iban desde el fraude electoral hasta matanzas, masacres, amenazas que ya nadie estaba dispuesto a soportar. Evo Morales renunció, salió llorando, se refugió en la zona cocalera, pero a eso le llama a su retorno golpe de Estado y empiezan a manipular fiscales y justicia para montar el caso golpe de Estado. Y lo montan y empiezan a tomar presos. De los primeros detenidos está la señora Yanine Áñez, expresidenta interina, parte de su gabinete, otra parte de su gabinete sale al exilio, el alto mando militar de esa época, policías, jóvenes dirigentes cívicos de la Juventud Cochala, dirigencia en general ciudadana, y de pronto sube la lista de presos políticos a más de 100. En medio de eso avanzan las presiones y detienen al candidato a la vicepresidencia de Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, al señor Pumari, dirigente cívico de Potosí, y así incrementan el número de presos políticos hasta que hace unas semanas hacen una operación para detener al gobernador de Santa Cruz, a Luis Fernando Camacho, que es el preso político 194 en Bolivia. Y hoy día hay más de 210 presos políticos porque han seguido tomando presos. Eso se hace manipulando la justicia, inventando casos, falsificando narrativas, exactamente como en Cuba con los manifestantes del 21 de julio del 2021, igual que el 11 de julio del 2021, igual que en Nicaragua, donde toda la oposición está presa.
La diferencia es que en Bolivia, igual que en Venezuela, la diferencia es que en Bolivia hay una oposición que todavía sigue diciendo que en Bolivia el problema es de justicia, el problema es de policía, el problema es el abuso de autoridad, y no se anima a denunciar la dictadura porque ellos pueden ser los siguientes presos. La pregunta es en Bolivia, ¿cuál es el próximo preso? La oposición es una oposición secuestrada, una oposición funcional, por lo tanto no es oposición, y hay una creciente rebeldía y resistencia civil en el pueblo, y en medio de todo eso se ha producido este nuevo atropello, esta vez contra el gobernador de Santa Cruz, lo que ha generado una reacción que no hubo con los otros apresamientos y que tiene que servir para que la comunidad internacional ponga en evidencia que Bolivia es la cuarta dictadura castrochavista de la región y que no lo es desde que han detenido a Fernando Camacho, es desde que han retornado al poder con el fraude electoral de octubre del 2020. Ese es el tema. Estamos ante una dictadura que con careta de democracia viola derechos humanos, ejerce terrorismo de Estado, aplica todos los crímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua con operadores cubanos y venezolanos bajo el mando de la Embajada Cubana en La Paz y del G2, y todavía se presenta como democracia y reclama que eso puede ser un problema que hay que arreglar en la justicia, puede ser un tema de abuso policial, que va a respetar el debido proceso y el Estado de Derecho, y nada de eso existe hace muchísimos años en Bolivia. Bolivia, cuando hay presos políticos, cuando hay exiliados políticos, no hay más democracia. Y cuando hay manipulación del Poder Judicial para falsificar un hecho tan notorio y tan claro como el fraude electoral de Evo Morales del 2019 y convertirlo en un caso que llaman golpe de Estado, eso ya es un crimen mayor solamente operable y solamente posible por la genialidad criminal del G2 cubano que le ha preparado todo eso para Evo Morales y sus cómplices. Carlos, Santa Cruz históricamente ha sido una región rica, dinámica, inserta en el mundo, con mucha relación con sus vecinos, con una dirigencia política interesante. ¿Está en condiciones Santa Cruz de enfrentar esta ofensiva o ya es irreversible la consolidación del castrochavismo sobre esa región también? A ver, esto de dividir Santa Cruz de Bolivia es una de las estrategias de Cuba, Venezuela, Nicaragua, del castrochavismo, porque ellos promueven la multiplicación de los ejes de confrontación y usan el racismo, usan incluso el sexismo y usan el regionalismo. Entonces, una de las maneras de aislar a Santa Cruz es decir, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, es tratar de separarla de Bolivia e incluso presentarla como un departamento separatista. Y saben que Santa Cruz es Bolivia. Santa Cruz es el departamento más importante de Bolivia. Tiene casi el 50% del Producto Interno Bruto en sus manos. Es el departamento con más libertad, es el departamento con más inversión, es el departamento con más población que ejerce la posibilidad de ser un emprendedor. Era el departamento hasta hace unas semanas con más posibilidad de respeto a los derechos humanos y a las garantías. Dentro de un ámbito de una dictadura era una isla. Están acabando con eso. Y para acabar con eso, lo que han hecho es primero un bloqueo sobre Santa Cruz que ha durado 36 días, donde la resistencia civil cruceña reclamaba nada más el cumplimiento del censo que tenía que haber hecho en noviembre del 2022 del año pasado la dictadura, y que no lo hizo porque eso pone en evidencia todo su fraude y no lo va a hacer. Y ahí empezó un recrudecimiento de la represión para continuar con la detención del gobernador Camacho. Y yo no creo que se ha detenido ahí el plan criminal para copar definitivamente todo el país. Ahora están tratando de que se reemplace a Camacho como gobernador, aunque ha sido ratificado como gobernador, y obviamente están en el plan de perseguir dirigentes cívicos, dirigentes universitarios, dirigentes empresariales, y hay mucha gente que ante esa presión simplemente o se pone a un lado o se rinde, porque el terrorismo de Estado consiste en hacer crímenes desde el régimen para generar miedo en la población, gobiernan con miedo y con terror. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Hasta qué punto es otra víctima también del castrochavismo? ¿Estas revueltas son genuinas? ¿Están instigadas? ¿Cómo ves la situación allí? A ver,
Primero quiero precisar que yo fundo mis análisis en datos de la realidad objetiva. Todo lo que les he dicho sobre Bolivia está verificado y ustedes lo pueden comprobar en la prensa libre. Vamos al Perú. En el Perú, el expresidente Castillo dio un golpe de Estado y lo dio públicamente con mensaje presidencial a la nación. Entonces, la institucionalidad democrática peruana reaccionó y lo sacaron del cargo por ese crimen. De inmediato accionó el mecanismo de sucesión, eligieron a su vicepresidenta de su propia fórmula, la señora Boluarte, y apresaron al golpista. Y eso ha desatado que en el Perú se replique, se repita, esto que acabamos de comentar en Bolivia, de falsificar la narrativa para sostener el régimen castrochavista. La señora Boluarte, pese a que es parte del mismo partido, de la misma lista, o sea, harina del mismo saco castrochavista que llevó al poder a Castillo, nada más con el 17% de votos en la primera vuelta, que representa el 13% neto, o sea, un gobierno de extrema minoría. La señora Boluarte se ha planteado un gobierno en el que primero ha cortado el término del mandato y segundo, tiene que ser un gobierno de transición y tiene que buscar unidad nacional. Entonces, el sistema castrochavista, liderado desde Bolivia por Evo Morales y con su otra pinza en el Perú, con el embajador de Cuba en Lima, que es Rafael Zamora, alias El Gallo, que fue el embajador de Cuba en Bolivia para establecer la dictadura de Evo Morales, han empezado a poner una narrativa falsificada diciendo que Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado en lugar de que Castillo es el golpista confeso, de nuevo, infraganti, visto por millones de peruanos y por todo el mundo, igualito que lo de Evo Morales en 2019. Y están tratando de imponer la narrativa de que los golpistas están ahora en el poder y han lanzado todo el aparato de conspiración y sedición castrochavista, utilizando Bolivia como plataforma, la dictadura de Bolivia como plataforma, y están ensangrentando toda la frontera, toda la zona fronteriza con Bolivia, Puno, Juliaca, el Cusco, y tratando de avanzar desde ahí hacia Lima, aprovechando las antiguas conexiones de lo que fueron las guerrillas peruanas en esa zona, pero utilizando todo el aparato de la dictadura boliviana con una penetración tan grande que ha hecho que las autoridades peruanas prohíban el ingreso de Evo Morales al Perú. O sea, lo que estamos viendo en el Perú es un proceso de conspiración transnacional como el que hicieron el año 2019 contra el presidente Lenín Moreno en Ecuador, y Moreno resistió, como el que hicieron el año 2019 por el precio del metro, del pasaje del metro en Lima, y Piñera no resistió porque les dio constituyente, se mantuvo en el gobierno pero entregó la institucionalidad. Como hemos visto lo que pasó el 2020 en Colombia contra el presidente Duque y no funcionó, ahora están haciendo esto en el Perú y con un nivel de violencia y un nivel de crímenes equiparable al derrocamiento del 2003 contra el presidente Sánchez Lozada en Bolivia y a los crímenes que Evo Morales cometió ya desde el exilio, desde la fuga que había cometido en México y Argentina y Cuba, ensangrentando Bolivia el año 2019 y 2020. O sea, es su técnica, tienen cómo hacerlo, operan con el discurso de la narrativa falsificada y hoy día el Perú es la víctima. Yo espero que el Perú resista y que además de haber prohibido el ingreso de Evo Morales al Perú, lo procesen en el marco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que es una convención de las Naciones Unidas, y puedan ordenar su captura internacional y tomen algún tipo de medida contra la penetración que están sufriendo desde las embajadas, bajo protección de privilegios e inmunidades diplomáticas, de Cuba, de Venezuela y de Bolivia en Lima. Carlos, cuando uno asistió al autogolpe de Castillo, para muchos análisis fue un blooper, un error, que estaba alcoholizado, que era una jugada desesperada. Ahora, con el correr de las semanas, empieza a haber una lógica atrás de ese supuesto gaffe. ¿Usted lo ve como que fue algo planificado
por Cuba, como para ir generando esta cadena de eventos y salir de ese status quo en que venían los gobiernos de Perú y un Castillo que no avanzaba para ninguno de los lados que había prometido? Bueno, lo de Castillo fue un golpe, no un autogolpe, porque hay que revisar el discurso que él pronuncia. Elimina el Congreso, elimina el Poder Judicial, liquida la Fiscalía, dice que va a gobernar por decreto, convoca a las Fuerzas Armadas y a la policía bajo su mando y da una serie de instrucciones muy bien hilvanadas. Hay ahí todo un plan de gobierno, que es inclusive mucho más extremo que aquel que le atribuyen a Fujimori, y ordena las operaciones. O sea, eso es un golpe. Que no le hayan hecho caso es otra cosa. Ese es el plan A. Eso está preparado por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y seguramente hubo alguna desincronización que impidió que Castillo tenga un apoyo de fuerza inmediato o preparado. De repente Castillo se adelantó con unas horas, pero fracasó el golpe. Y lo que estamos viendo hoy día en ejecución es el plan B. Cuando el golpe fracasa y detienen a Castillo, no lo pueden llevar a la Embajada de México. Recuerden que a Evo Morales lo sacan a México en un avión del gobierno mexicano. Y cuando no lo pueden llevar a México y cae preso, entonces aparece la narrativa de decir, no, el golpeado es él. Y ese es el plan B, acompañado de toda la violencia que ya hemos visto, la aplican en todo el territorio de América Latina y en todos los países a los que quieren desestabilizar, matando, asesinando, cometiendo crímenes para atribuir esos crímenes a las fuerzas del orden, al gobierno, y de esa manera procurar su debilitamiento y su derrocamiento. Lo que está en marcha en el Perú es un plan de derrocamiento a través de matanzas que están cometiendo los castrochavistas para atribuir esos elementos al gobierno y acusar al gobierno, y de esa manera procurar su caída y su persecución. Ya lo han hecho en reiteradas ocasiones. Carlos, nos queda un minuto. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a estos acontecimientos? Lo primero que hay que hacer es que las democracias tienen que reconocer el enemigo. Esto es Cuba. Y son 64 años. Entonces, las democracias, los líderes democráticos tienen que cumplir sus obligaciones internacionales que no están cumpliendo. Llamar las cosas por su nombre y mostrar que en las Américas hay 4 dictaduras de crimen organizado, no son políticas, lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El rato que tengamos esa primera constatación, las cosas cambian trascendentalmente, porque al no hacer esa constatación, los criminales están siendo tratados como dignatarios de Estado, como detentadores del poder, y tienen una suerte de privilegios políticos y de Estado que no les corresponden. Clarísimo, Carlos, súper agradecidos. La verdad que es un mensaje para todos y sobre todo para las autoridades de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, naturalmente, que también tiene que tener otra clase de, me parece a mí, liderazgo en este sentido, ¿no? Constaten la realidad objetiva, reconozcan la verdad y actúen en la mente de lo que los pueblos están viendo. No puede ser que los gobiernos democráticos vean una América diferente a la que están viendo los pueblos. Muy interesante, Carlos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Esto ha sido Poder y Dinero. Gracias.